Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar dando inicio a este servicio, entonces. Vamos a tener una oración para iniciar. Cualquier hermano que se vaya conectando, pues por aquí le aceptamos. Así que Dios le bendiga a todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda gloria y toda honra, toda alabanza, Señor. Solo tú eres digno y merecedor de ellas. Señor mío y Dios mío, en esta noche, mira que vamos a hablar de tu grandeza, a exaltar tu nombre, tu palabra. Te pedimos, Señor, que con denuedo nos ayude, Dios mío, a hablar de ellas. Te presento a Natanael Vinicio Rondón, que va a ser el expositor de ella, Dios mío, para que sea tú, Dios mío, usándolo conforme a tu voluntad. No te digo que lo prepare porque entendemos que ya lo hiciste. Así, Dios mío, que en tus manos nos ponemos todos para aprender de tus ricas y bellas palabras. En el nombre de Jesús, amén. Con ustedes, nuestro hermano Natanael. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos de la IPJ. Que el Padre les otorgue ricas y gratuitas bendiciones. Es mi deseo y oración en este precioso momento. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que este estudio sea de gran bendición, que sea de aliento para aquellos que luchan con la carga de la culpabilidad del pecado. Hoy vamos a hablar sobre Romanos capítulo 8, versículos 1 al 18. Quiero que tengan sus Biblias a mano, porque es probable que les dé un paseíto, ¿verdad?, por la Biblia. Bien, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 18. Vamos a comenzar con el primer versículo, ¿verdad? El primer versículo lo voy a leer yo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se leen. Amén. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 1 es un canto triunfal. En el capítulo 7, Pablo había dicho: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo describe en ese capítulo, en el capítulo 7, lo que es la lucha entre la carne y el espíritu. Después termina el capítulo diciendo: yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. En el versículo 1 del capítulo 8, Pablo dice: ahora pues, no hay condenación, es decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quiero hacerle una pregunta a alguien y la pregunta se la voy a hacer a la hermana Bélgica. ¿Se puede estar en Cristo Jesús y andar conforme a la carne? Nata, Ajá. no, jamás nada, claro que no, porque si estamos en Cristo Jesús no podemos andar en la carne, ¿verdad? A Dios no le agrada eso. Debemos de andar en el Espíritu todo el tiempo, en Cristo, no en la carne. Ok, Dios bendiga a nuestra hermana Bélgica. Bien, entonces vamos a dejar que el hermano Esmerlin lea el versículo 2 del capítulo 8. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 1 dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Quiero que mi hermano Wendy Suazo, que está en los controles de esta grabación, lea este versículo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿cómo dicen algunos que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? O por la mitad de la gran tribulación. Este es un tiempo de ira. Ese es el día de Jehová, según Sofonías capítulo 1, versículo 14, que no lo vamos a leer. El Señor nos prometió guardarnos de ese día. Este texto sí lo vamos a leer. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Mi querido Smerling lo va a leer. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Creo que también ustedes lo busquen. Amén. Aunque no pierdan su lugar en Romanos, por supuesto. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano Smerling, ¿a quién el Señor le prometió guardar de la hora de la prueba? Prometió guardar de la hora de la prueba a su iglesia, a los que han guardado la palabra de mi paciencia. Amén. Exactamente. Entonces, no hay condenación para esos que han guardado la palabra de su paciencia. Los que guardan la palabra de su paciencia son aquellos que andan conforme al Espíritu. Y los que andan conforme al Espíritu son aquellos que están en Cristo Jesús. Yo creo que mi hermana Belkis, como digo Bélgica, ¿verdad? Bélgica, lea el versículo 3. Bélgica tiene problemas con el internet. Okay. De hecho, ahora está desconectada. Ok. Es Merlin que lo lea. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Qué era lo que era imposible para la ley? Hacernos a nosotros salvos, hacernos a nosotros perfectos. La ley no tiene ningún poder para transformar a Wendy Suazo. La ley no tiene ningún poder para transformar a Natanael Vinicio. Al contrario, la ley revela que Natanael Vinicio es un pecador. La ley lo que hace es condenar a Natanael y decir que Natanael merece la muerte porque Natanael pecó. Por cuanto Natanael pecó, según Romanos 3:23, Natanael está destituido, excluido de la gloria de Dios. Entonces, lo que era imposible para la ley, es decir, la justificación que nosotros no podíamos lograr por medio de la ley, porque la ley nunca fue dada para justificarnos, sino para condenarnos, es decir, para revelar el pecado que hay en nosotros. Pablo dice que él no hubiese conocido el pecado si la ley no le hubiese dicho a él, no codiciarás. Pero el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, revivió y Pablo murió. Es decir, que la ley lo que hizo fue revelarle a Pablo su condición pecaminosa. Por lo tanto, la ley no podía justificar a ningún ser humano. El que esperaba o el que espera todavía salvarse por medio de la ley está intentando lo imposible y por lo tanto está bajo maldición. Una pregunta, varón. Sí. ¿Cuántas leyes es que existen cuando se habla de la ley? Bueno, las leyes levíticas eran por todas 613, pero se resumían en una, se le decía la ley, pero los mandamientos eran 613. Esas 613 leyes, Suazo, no podían justificar de ningún modo al ser humano. Por eso dice Pablo que lo que era imposible para la ley, es decir, la justificación que no podíamos lograr por medio de la ley, entonces Dios, enviando a su Hijo, ¿verdad?, en semejanza de carne de pecado. Ahora, ¿por qué era imposible para la ley?
por cuanto era débil por la carne. Es decir, que el hombre, por más que quería o que quiera guardar la ley, pues no podía justificarse, porque cuando trataba de guardar la ley, volvía y caía. Amén. Por eso que Pablo dice, era imposible para la ley justificarlo. ¿Por qué? Porque dice la ley, el que hace esas cosas vivirá por ellas. Y la Biblia nos ha encerrado todo bajo pecado, para que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios sabía que el hombre no podía guardar la ley. Entonces Dios hace lo siguiente: envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Eso es un trabalengua, ¿verdad? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. ¿Qué significa esto? Que Dios hace a su Hijo, le da a su Hijo un cuerpo humano. No es que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa, quiero que se sepa, sino que Cristo tenía un cuerpo en semejanza de pecado, es decir, un cuerpo sujeto a la mortalidad, un cuerpo sujeto a la tentación. Entonces, cuando Él es enviado en semejanza de pecado, pues Él condena al pecado en la carne. ¿Cómo lo condena? A través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos ayuda a aclarar esto. Yo creo que mi hermano Wendy, Es Merlin. Aaron, Sí, pero no con la lectura porque estoy trabajando aquí. Entonces, de nuevo. no, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Amén. Amén. Dicen así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Creo que Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos explicó lo de Romanos 8, 3, ¿verdad que sí? Entonces, como nosotros, los seres humanos, participamos de carne y sangre, el Hijo entonces, Jesucristo, participa de lo mismo. Juan capítulo 1, versículo 14, que usted, que no lo voy a decir que lo lea, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El verbo puso su tienda con la de nosotros, dice Juan. El verbo se hizo carne como nosotros. Él habitó entre nosotros. Juan dice, vimos su gloria. La gloria era como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, mis hermanos, como la ley no podía justificarlo, entonces Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado para destruir al pecado y condenarlo en la carne mediante su muerte. ¿Ven? ¿Hay alguna pregunta, Ismael? Amén, amén, amén. Bien. Entonces pasemos al versículo 5. No, mentira, el versículo 4, perdón. Del capítulo 8 de Romanos. Dios bendiga la sala. Si la sala tiene una pregunta, La puede hacer. puede levantar la mano y le damos paso, ¿verdad? Lea Merlin entonces. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero hay una pregunta aquí. ¿Cómo la justicia de la ley se puede cumplir en nosotros si la Biblia acabó de decir en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios?
¿cómo la justicia se podía cumplir en nosotros en medio? Bueno, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo estoy confuso, Ajá. porque al decir para que se cumpliese en nosotros, ya mismo usted alega que nosotros no andamos conforme a la carne. ¿Entiende? Donde usted alega que dice la palabra que... Wow, se me fue. Que por cuanto todos pecaron, Claro. ¿verdad? Ajá. Le dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ujú. Entonces, yo me hago la misma pregunta que se hace usted, donde dice, para que la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos en la carne. Si nosotros pecamos, si el que peca anda según la carne, yo me quedo con esa intriga y todavía no sé responder a su inquietud. Vamos a volver al versículo 3 del capítulo 8 que se lo va a explicar. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado, condenó el pecado en carne. Ahí está la respuesta. Como la ley no puede justificarnos, entonces Dios envía, ¿verdad?, a Jesucristo para que condene al pecado en la muerte. Jesucristo condena el pecado en la carne a través de su muerte, y ahora la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros. Amén. Usted y yo, Esmeralda, merecemos la muerte porque pecamos. Merecemos el infierno y la ira de Dios en toda su pureza, sin ninguna gota de misericordia. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Entonces, la justicia de la ley tendría que cumplirse en juicio retributivo, pero no. La justicia de la ley se cumple no en nosotros en juicio retributivo, es decir, no recibimos el juicio, la ira que merecíamos, sino que Cristo recibe la ira de Dios a fin de que nosotros seamos justificados por medio de él. Sea Cristo exaltado. Hermano, qué maravilla de plan de salvación. Nosotros no podíamos justificarnos por nuestra propia fuerza, guardando los mandamientos, porque no podíamos, era imposible. No solamente eso, que vamos a ver que ni queríamos. Pero Cristo toma nuestro lugar, muere en la cruz, condena el pecado para siempre, y ahora nosotros estamos recibiendo lo que son las bendiciones que nosotros no merecíamos, pero que Él sí merecía, por cuanto Él guardó la ley perfectamente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? Creo que sí. Bien. No Vamos sé a ir al versículo 5. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo quiero hacer una pregunta para que me la conteste una de los dos. ¿Qué son las cosas de la carne? Oh, varón. Muy claro. Las cosas de la carne, los deseos de la carne, son todo a lo que está sujeto esta tierra, esta carne, este mundo. Los placeres, por ejemplo, en la calle, los deleites de las calles, para los hombres, las mujeres, las bebidas y cuantas cosas que no son de agrado al espíritu. Bueno, yo entiendo los deseos de la carne. Yo, para dar una idea concreta, así en específico, los deseos de la carne son todo aquello que nos atan a este mundo y nos desligan cada vez más de Dios. Entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿verdad? Todo hombre normal, sin Dios, cuando va, a medida que va creciendo, va escogiendo su propio camino.
Y el camino del ser humano generalmente no le agrada a Dios. Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al separarnos de Dios, escogimos nuestros diferentes rumbos, todos ellos pecaminosos. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. Cómo obtener su propio deleite, cómo enamorar a la próxima mujer, o cómo enamorar al próximo hombre, cómo hacerle un daño a alguien que me lo hizo a mí, cómo vengarme, etcétera, etcétera. Entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora yo vuelvo y hago otra pregunta. ¿Qué son las cosas del Espíritu? Todo aquello, varón, que es de agrado a Dios, como el amor, la templanza, benignidad, todo este tipo de cosas son de agrado a Dios. Por eso son los frutos del Espíritu. Bien. Dios bendiga a mi hermano Wendy. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas capítulo 5. Todo aquel que piensa en las cosas del Espíritu, como lo digo, todo aquel que es del Espíritu, que anda conforme al Espíritu, pensará en las cosas del Espíritu. Y no solamente que pensará en las cosas del Espíritu, sino que las practicará. Amén. Las pondrá por obra. ¿Por qué? Porque piensa en eso, en las cosas del Espíritu. Ahora vamos a ir al versículo 6. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Bien. Ahora vayamos por un momento a Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12, porque este versículo tiene relación con el versículo 6 de Romanos. Capítulo 12, 14. No, capítulo 14, versículo 12. Amén. Dice: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Amén. Las cosas de la carne al hombre le parecen buenas. Yo puedo hacer lo que yo quiera sin hacerle mal a nadie. ¿Qué dicen las novelas? Si tú amas a una mujer, no importa que estés casado, que no estés casado, tú puedes tener relaciones con ella, porque tú la amas y tú la quieres, porque tú la quieres. Eso no es del espíritu. Eso no es lo que Dios enseña. El ocuparse de la carne es que muerte. Si yo conozco a una muchacha, la novela me dice, tú estás enamorado de ella, conquístala y llévatela a la cama, que eso es amor. Demuéstrale que la amas. Pero Dios dice otra cosa. Dice, tú estás enamorado de ella, ok, espera tu tiempo, espera que te cases y luego entonces vas a disfrutar de lo que son los deleites físicos y legítimos de la vida. Amén. Dígame. Ajá. Tomando posición de su argumento, hipótesis de las novelas, la gente hace preguntas y siempre dice que la novela es simplemente un entretenimiento para no tener la mente ociosa mientras está en casa. Pero hay algo, las novelas incitan a varios pecados. Los primeros pecados que incitan a ver telenovelas es infidelidad. Segundo, la mentira. La tercero, la fornicación. Y por número 4, que nosotros lo tenemos como por muy desentendido, el engaño. Porque eso siempre está presente. Cuando usted quiere algo, no importa que usted tenga algún cónyuge o que haya comenzado una relación con alguien, siempre en una telenovela se le incita a que por ese amor que usted le tiene a esa persona, algo que es un amor erróneo, porque el amor trae paz, no engaña,
Amén, que eso son cosas que la misma palabra establece. Que el que ama no miente, amén. Amén. Y esos son uno de los primeros, amén, que si nos ponemos a detallar cuántas cosas, abarcamos el estudio completo en eso. Amén. Amén. Dios le bendiga. Así es, mis hermanos. Pero las novelas reflejan lo que hay en el hombre. ¿Qué hay en el hombre? Carnalidad, maldad. Amén. Insensatez. Entonces, queridos, cuando la gente dice, bueno, yo no le hago mal a nadie con esto y aquello, en realidad está cavando su propia tumba. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos al versículo 7. Alabado y glorificado el dulce nombre de Cristo. Sea bendecido su nombre por los siglos. Capítulo 8, versículo 7. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Hay gente que diría, algún amigo que me estaría escuchando diría, yo no soy enemigo de Dios. Yo amo a Dios. Yo trato de hacer cosas buenas. Pero debo decirle, y te lo voy a probar en un texto bíblico ahora mismo, que si usted no hace la voluntad de Dios, querido amigo, usted es enemigo de Dios. Usted odia a Dios. El lenguaje de amor de Dios tiene un lenguaje de amor. El lenguaje de amor de Dios es guarda mis mandamientos. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Ese solo versículo vamos a leer, no vamos a leer el versículo, no vamos a leer el versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Amén. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. ¿Qué es lo que dice? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Si yo amo a Dios como digo que lo amo, pues tengo que guardar sus mandamientos. Amén. Si yo no guardo los mandamientos de Dios, yo soy enemigo de Dios. Por lo tanto, todo ser humano nace enemigo de Dios. Amén. Por eso que Cristo tenía que morir para salvar a sus enemigos. Sigamos con el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Amén. En el 9 entonces, sí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hermanos Merlin, hasta aquí hemos hablado mucho de la carne. Yo creo saber qué es la carne. ¿A qué el apóstol Pablo le llama carne? Bien. Desde un punto de vista natural, carne es aquello que, nosotros, desde un punto de vista humano, la carne es lo que nosotros tenemos, esa capa que nosotros tenemos por fuera, que a través con ella nosotros nos cubrimos de muchas cosas, pero en el punto de vista que nosotros lo traemos ya, nosotros los cristianos, la carne refleja el pecado. Amén. La carne refleja, como dijo el varón ahorita, deseos que no están sujetos a la ley de Dios o a la vida según los designios de Dios. Dios le bendiga. Esa naturaleza que nos lleva adentro, pecaminosa, que nos impulsa al pecado, que nos impulsa al mal, Pablo le llama carne. En griego la palabra carne es sarkinos o sárquicos.
que significa, no hablo del cuerpo, sino de ese ser interno, ¿verdad? Que nos lleva a pecar. Esa es la palabra carne. Esa naturaleza que nos lleva a ser rebeldes, a ser egoístas. Nos aparta de Dios. Exacto. Esa es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Debo decirles una cosa, mis queridos hermanos. Toda persona que se convirtió a Cristo está vivo en espíritu, pero con hedor a cadáver. Repito, está vivo en espíritu, pero con hedor a cadáver. ¿Qué significa eso? Usted está vivo para Dios, pero usted lleva arrastrando una naturaleza pecaminosa que no se le va a quitar a usted hasta el día que usted se muera o Cristo venga por usted. Amén. Por lo tanto, esta carne debemos de estarla matando y matando todo el tiempo para que florezca el espíritu y muera la carne. El versículo 11, ¿verdad? El versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Hermano Wendy, ¿se concibe que un evangélico siga viviendo en sus antiguos pecados? Claro que no. Entonces, si la persona acepta a Cristo, profesa ser cristiano y anda como andaba antes, significa esto que no ha nacido de nuevo. Exactamente. No se concibe que un cristiano diga palabras indignas de ser pronunciadas. ¿Por qué? Porque el cristiano, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, es real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a qué? A su luz admirable. No puede ser que un cristiano sea rescatado de la homosexualidad y siga practicando la homosexualidad. No puede ser que un cristiano sea rescatado de la vanidad, del orgullo y siga manteniendo ese mismo orgullo. ¿Por qué? Porque el cristiano ha sido renovado. Segunda carta a los Corintios, que no lo voy a buscar, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando Cristo viene a su vida, su expediente que conlleva, que incita a la ira de Dios contra usted, es borrado. Y a usted se le da una nueva página en blanco. Y que el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Por lo tanto, usted ya no puede decir palabras feas. No, ya no. Ya no puede ser vanidoso, no puede ser lujurioso, jactancioso. ¿Por qué? Porque Cristo está en usted. Amén. Y si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no es cristiano. Ningún evangélico puede ser evangélico, valga la redundancia, y no tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted se convirtió, usted se convierte no en templo de los demonios, sino en templo del Espíritu de Dios. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, como no hay preguntas, salimos y nosotros seguimos con el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivifica también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esmerlin, le quiero hacer una pregunta. ¿Quién va a resucitar a los cristianos? Bueno, De acuerdo al texto que leímos aquí, ¿verdad? amén. Nosotros
podemos entender que lo que nos puede dar a nosotros resurrección, basándonos ya a las palabras habladas, es el Espíritu Santo. Muy bien. Eso lo dijo el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu. El que va a arrebatar la iglesia y el que va a resucitar a los muertos no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no es creyente y por consiguiente no va a participar de la resurrección. Vamos a ir con el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13. Sigue. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando usted se convierte a Cristo, usted tiene una deuda, ¿verdad que sí? ¿Una deuda de qué? Una deuda de santidad. Amén. Es obligado que usted viva una vida en santidad. Es obligado que usted viva una vida de consagración a Dios. ¿Por qué? Porque usted ahora está muerto para el mundo, pero ahora usted vive para aquel que murió y resucitó por usted. Eso quiere decir que usted no se gobierna a sí mismo, que usted no es su propio dueño, que el cuerpo de usted no le pertenece a usted, para la redundancia, sino que le pertenece a aquel que murió por usted. Amén. Sigamos con el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, podemos decir a la inversa que los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios. Hay gente que dice, no podemos juzgar. Pero señores, la Biblia dice que por sus frutos conoceremos a nuestros hermanos. ¿Cómo yo sé que Wendy es hijo de Dios? Por sus frutos. ¿Cómo yo sé, cómo Wendy sabe que Natanael es un hijo del diablo? Un ejemplo. Por sus frutos. Son los frutos que hablan. Amén. No son las palabras, no. Son los frutos que dicen si usted es hijo de Dios o no. Si usted no es guiado por el Espíritu Santo, y ser guiado por el Espíritu Santo no es andar en un éxtasis, en una visión extrambólica todo el tiempo. No. Ser guiado por el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo te da poder, cuando el Espíritu Santo te da poder para vencer la carne, para practicar lo que la Biblia te manda hacer. Amén. El versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Impactante, ¿verdad? Hay una canción que dice, ya no soy esclavo del temor. Me imagino que el autor de esa canción se inspiró en Romanos 8:15. ¿Por qué? Porque el cristiano cuando se convierte ya no está bajo esclavitud para estar otra vez en temor, sino que está bajo libertad. Dale, ¿te vas a cenar, sí o no? Amén. Aleluya. Cuando usted se convirtió, por eso es que el cristiano no le tiene temor a la muerte. ¿Por qué? Porque el espíritu que mora en él lo hizo libre. Y dice, Abba Padre. Abba Padre significa papito. Es una disminución. Usted sabe que a veces uno le dice a su papá, a su padre, papá o papi. Es una disminución de esa palabra. Y Abba Padre
significa eso, papito. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros clama, papito, Abba, Padre. Amén. Usted siente esa pertenencia. Usted es para Dios. Amén. Por eso cuando usted le dice, Padre que estás en los cielos, usted lo dice con toda propiedad. ¿Por qué? Porque usted tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Amén. Es por eso que decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Pero el inconverso no puede decir Padre nuestro que estás en los cielos con mucha propiedad. ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo. Porque no ha tenido un encuentro con el Señor. El versículo 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Si hijos, es decir, el Espíritu Santo, dice el versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu Santo le dice a usted, le dice a ti, Esmerlin, tú me perteneces a mí. Amén. Por eso hay gente que han intentado descarriarse y no han podido. ¿Por qué? Porque son propiedad privada. Cuando Cristo viene a tu corazón, Cristo te marca con su sello, que es el Espíritu Santo, y ya tú no le perteneces al diablo, ni le perteneces al mundo, ni a la carne, sino que le perteneces a Jesús. Amén. Tú fuiste comprado para no ser, para no caer más, para no volverte a descarriar. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bien. Entonces, ya que somos hijos, entonces somos herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Es decir, que todo lo que le pertenece a Cristo, Wendy, nos pertenece también a nosotros. Amén. Amén. El Espíritu Santo es las arras, el adelanto de las glorias que nos esperan. Amén. El Espíritu Santo es un anticipo de lo que nos esperará cuando estemos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a estudiar el último versículo de este estudio. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces Pablo, al decir lo que dijo, de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice, por lo tanto, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros será manifestada. Es decir, que las aflicciones son una papita, ¿verdad? Comparada con la gloria que nos espera en la eternidad. Por lo tanto, debemos de vivir alentados. Amén. Debemos de sobreponernos a cualquier tipo de tribulación, sabiendo que, como dice el himnólogo, nos espera gloria sin fin. Amén. Para terminar, quiero decirle a alguien que me escucha, que me está escuchando, y que no es cristiano, que este es el tiempo aceptable. Él también puede clamar como nosotros clamamos. Abba, Padre, si le entrega a Cristo tu vida, tu alma y tu corazón. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde, esperando en Dios primero, ¿verdad? Que este estudio sea de edificación para vuestras vidas. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga a todos. Cualquier pregunta pueden hacerla por aquí, pueden abrir sus micrófonos y hacerla. Amén. Dios Amén. bendiga a Natanael. Amén, Andrés, Dios les bendiga mucho. Amén. Un abrazo bien fuerte. Está todo claro. Amén. No abrí para hacer preguntas, sino para saludarle y de aquí mandarle un abrazo en el Señor y que el Señor le siga poniendo esa inteligencia tan bella que tiene usted, la interpretación de la palabra. Amén. Amén. Pastor. Amén. Dios bendiga
a todos. Y como dice el hermano Andrés Mancebo, que Dios bendiga grandemente a este joven Natanael Vinicio. No es una pregunta. Ahorita levanté las manos y Wendy no, parece que no me vio, me iba a aportar algo. Y respeto a la carne y al mundo. O sea, hay gente que creen que el mundo, cuando habla la Biblia que nosotros no somos del mundo, se refiere Ay, al ¿cuándo globo la ven por aquí? terráqueo. Y eso pasa también con la carne, que cuando la Biblia habla acerca de la carne, la gente piensa que es el cuerpo que nosotros tenemos.